El precio de Bitcoin frena la tendencia alcista. En el vídeo de ayer ya estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin, después de haber roto la resistencia de la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días, empezaba a iniciar un movimiento de desequilibrio alcista. Un movimiento que en un inicio estaba demostrando bastante poca fortaleza. Como podéis observar, sobre todo durante este desarrollo, iba muy lento el precio hasta que ha llegado a alcanzar esta zona operativa donde teníamos un pico de volumen, ahí importante, y absorbiendo algunas ventas terminaba esa tendencia alcista, frenando por completo el movimiento y viendo cómo en estas últimas horas está desarrollando un movimiento lateral sobre esta zona operativa. Desde mi punto de vista, quizás podremos estar viendo una estructura con cierta inclinación bajista, algo de este estilo, pero como no me convencía demasiado sobre todo esta zona operativa donde parece que hay presión compradora, creo que mantendremos de momento la estructura con una estructura más horizontal en este caso. Consideramos que el T secundario es un poquito neutro de momento en el desarrollo de la estructura, y durante el desarrollo de la fase B estamos viendo que por un lado ya se cumple el mínimo de desarrollo, pero por otro estamos viendo cómo el precio no es capaz de superar la zona media. Es que ni siquiera lo ha intentado. Parece que ahora intenta atacar esa zona media, pero principalmente el precio se ha mantenido sobre la parte baja de la estructura, demostrando con esto cierta debilidad durante el desarrollo de esta fase B. Ya sabéis que por lo general el precio tiende a lateralizar el sábado, y este sábado pues ha sido tal cual, como suele ser habitual. Así que probablemente a partir de mañana ya comencemos a ver un poquito más de volatilidad en el mercado. Y sobre todo ya habiendo cumplido ese mínimo de desarrollo de la fase B, a partir de aquí podríamos incluso esperar algún tipo de movimiento de limpieza en alguno de los extremos. Sería importante también marcar a ver cuál es el mínimo más bajo de toda esta zona. Yo creo que puede ser alguno de estos dos. Vamos a dejarlo por aquí para que en el futuro podamos buscar liquidaciones por debajo de estos 65.495. La zona de la resistencia sería en los 66.526 y el soporte lo tenemos en esta zona de los 65.580. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Veíamos cómo poco a poco limpiaban zonas de liquidaciones de shorts, sobre todo donde más teníamos era en esta zona, pero luego continuaron durante todo este movimiento alcista, y ahora mismo vemos que aunque no hay demasiada liquidez, hay un nivel que destaca frente al resto, y es esta zona de los 66.582. Respecto a la liquidez de 100x, vemos que hay bastante en esta zona de longs que nos queda muy cerca del precio. Podríamos decir que desde los 65.390 hasta los 65.182, y también estamos viendo en esta zona operativa de los 67.000. Respecto a la liquidez de 50x, vemos bastante desde los 67.060 hasta los 67.288. Respecto a la liquidez de 25x no queda tanta, queda un poquito todavía, pero gran parte de la liquidez que había ya se la llevaron durante este movimiento alcista. Y respecto a la liquidez de 10x sí que vemos desde los 66.520 hasta los 66.700. En Bookmap estamos viendo cómo, aunque aparecieron ventas en los 66.000 y 66.100, se retiraron rápidamente y actualmente ya no están disponibles. También veíamos algunas compras en los 65.350, pero no me fío mucho de este volumen de compras, ya que como veis este movimiento de aquí llegó a esta zona operativa y creo que no las llegó a absorber del todo. Y luego estamos viendo también en algunas compras en los 65.000 y en los 64.500. En The Kingfisher seguimos viendo bastante liquidez en zona de longs, vemos ahora incluso más que la que veíamos ayer, desde los 64.210 hasta los 63.275 y desde los 61.715 hasta los 61.090. En los CVDs poca actividad, alguna venta un poco más agresiva desde Coinbase, alguna compra un poco más agresiva desde Binance, pero en general poco movimiento. Los mapas de corto plazo, liquidez un poquito similar, en zona de shorts hasta los 66.170 y en zona de longs hasta los 65.255. En los mapas de high leverage, sobre
sobre todo destacaría esta zona de shorts en los 66.100. Y ahora vamos a comentar como siempre algunas noticias. Comenzamos con esta donde se comenta que el CEO de Cantor Fitzgerald pidió que Bitcoin sea clasificado como un commodity, similar al oro y al petróleo, argumentando que su estatus está más que bien establecido. Durante una entrevista en Fox Business destacó la necesidad de una regulación más clara para el espacio de las criptomonedas y criticó la falta de compresión de los reguladores sobre su importancia. Además, anunció un programa de préstamos de Bitcoin de 2.000 millones de dólares para brindar apalancamiento a los poseedores de esta criptomoneda. Y por otro lado, tenemos que el Crypto Fear and Greed Index ha llegado a la zona de codicia con una puntuación de 64 puntos, la más alta desde julio, impulsado por el reciente aumento del precio de Bitcoin. Durante agosto, el índice se mantuvo en miedo, llegando a un mínimo anual de 17. Para el que no lo sepa, este índice mide el sentimiento del mercado utilizando factores como la volatilidad, las tendencias en redes sociales y el impulso del mercado. Algunos expertos sugieren que este cambio podría generar un rally en el cuarto trimestre. Ya sabéis que desde mi punto de vista esta información no es del todo aplicable a nuestra metodología, pero sí que considero interesante tener también este tipo de indicadores dentro de nuestro radar, ya que aunque no sean determinantes para la operativa, resulta muy interesante la información para también tener en cuenta un poquito más el contexto del precio.